Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Hola, ¿se escucha? Hola, profe. Sí, ¿cómo está? ¿Bien y ustedes? Bien, gracias. Ya, estamos grabando. Entonces, en la clase pasada vimos varias cosas. Vimos eh, un repaso de tectónica de placas, ¿cierto? La litósfera, la estenósfera, las discontinuidades del manto, ¿cierto? El núcleo, transiciones de cambio, litósfera oceánica, subductando sobre litósfera oceánica, arco de isla, litósfera oceánica subductando sobre litósfera continental, el caso chileno, litósfera continental colisionando con litósfera continental, como en el Himalaya. Vimos la base de la litósfera, que es un concepto, una base termal, la isoterma a los 1300 grados Celsius, que define un cambio de comportamiento rígido de la litósfera a gran escala a un comportamiento más dúctil del manto astenosférico. Eh, Vimos algunas placas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que me surgió de casualidad ese cambio de la litósfera. ¿Tiene alguna relación con el low velocity zone? Buena pregunta. Eh, Esa zona de low velocity zone, ¿la vieron en sismología? ¿Dónde la vieron? No, yo la vi en geología estructural, Ya. en contexto tectonomagmático. Ahí la vi. Bueno, ahí hay un cambio de, eh, de viscosidad. ¿Ya? Esto, la litósfera tiene una super viscosidad bien alta, y la astenósfera también es una viscosidad alta, pero hay una reducción. Entonces eso significa que es un material más rígido a uno más fluido. ¿Ya? Y además eso está acompañado, podríamos ver una figura que yo tengo, y ahí se puede ver los lobos, son, así que es tan clara. La tengo por acá. Ya. Cursos. Aquí. Se ve la figura, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, aquí tenemos profundidad, acá tenemos densidad, velocidad onda S, velocidad onda P. A los 220 kilómetros hay una discontinuidad, pero hay un salto de onda P, onda S. En los dos hay un salto y también de densidad. Entonces esto es un cambio de fase, ¿ya? A los 410
Bueno, en realidad hay tres, está este, ese y ese. Pero 410 está un cambio de fase que es el cambio de fase del mineral olivino a uno más denso que es el spin. ¿Ya? Y el otro está a los 660, que eso la vimos en la clase pasada, que define el límite del manto superior al manto inferior. Está a los 660 y esa es la transformación del spinel a la perovskita. Ahora, la baja velocidad que dices tú está aquí, ahí se ve un poquito. Ahí va la BP que se va para abajo, ¿cierto? En vez de irse para arriba. Ahí está a los 220. Y lo mismo, la onda S es menos reducción, pero es más la onda P. Y la densidad es leve. Y está a los 220. Claro, claro, es toda esta zona, no es un punto. O sea, aquí se acaba la zona de baja velocidad, pero la reducción empieza como de aquí a acá. Y eso coincide con la parte de abajo de la litósfera. Claro, o sea, si tengo la litósfera a los 100 kilómetros, como vimos, ¿cierto? O 105, 120, 100, sería como de aquí hasta acá la zona de baja velocidad. Entonces, sería como ese pedacito de abajo. Y es como la zona de roce, ¿cierto? Porque hay un roce entre la litósfera y la astenósfera, porque se desplaza la litósfera sobre la astenósfera. Es una zona de harto cizalle, de harto fricción, y además hay una reducción de la densidad y o sea, de la viscosidad, y claro, esa es una baja velocidad. Pero claro, no es brutal no es brutal la reducción, pero claro, existe. Estamos hablando de velocidades claro, de 8,3 que bajan a, claro, ahí está, debe ser como 0,3 kilómetros por segundo. Gracias, profe, y quedó clarísimo. Esto se pasa en el curso de geodinámica. Por si están en la licenciatura de geofísica, es un curso obligatorio. Sí, yo estoy en la licenciatura, pero aún no tomo ese curso. Ya. Ahí se ve en detalle. Vimos fuerzas tectónicas, el slat pull y el ridge push. El slat pull es la fuerza que tira la litósfera, que es causada por el peso mismo de la litósfera. Mientras más vieja, tiene más volumen subductado, y mientras más vieja va a ser más fría y densa, por lo tanto va a ser más pesada, y va a tirar la litósfera y la va a empujar, y es una fuerza que se transfiere por toda la litósfera. Como la litósfera es rígida, entonces se transfiere de forma bien eficiente a gran escala. Entonces, slat pull. A veces el slat pull, cuando es demasiado grande, es muy pesada, el ángulo de subducción se hace más vertical y se produce lo que se llama rollback, que lo vimos también cuando rollback, cuando se hace muy vertical, rota hacia acá la litósfera, el ángulo de subducción cambia y se corre para acá la fosa, se corre todo, se corre el arco volcánico, se corre la fosa, y se quedan dos arcos volcánicos, y claro, y la fosa se va migrando. Eso ocurre, por ejemplo, en Tonga, en el Pacífico Occidental, al norte de Nueva Zelanda. ¿Ya? Eso cuando el slat pull es muy fuerte. También vimos el ridge push, que es una fuerza porque se empieza a enfriar aquí, o sea, que hay un abrupto enfriamiento de la litósfera, entonces además están las corrientes convectivas que empujan para allá y para acá, entonces hay mucha tensión. Y es cuando parte esto, cuando está más caliente, la litósfera empuja, por eso es ridge push. ¿Ya? Pero en realidad hay más fuerzas tectónicas como
está el drag force, que es la fuerza de arrastre, ya es como el roce, lo que hablábamos recién, el roce, que la litosfera se mueve para acá, y aquí hay corrientes, acá hay flujos, porque esto como se comporta como un fluido, ¿cierto? En la astenósfera, acá hay un flujo. Si esto se corre para acá, esto reacciona, ¿cierto? Por eso se produce el roce. Como cuando ustedes están navegando y van en una dirección, el agua tiende a hacer la resistencia en la dirección contraria. Lo mismo ocurre con el aire, ¿cierto? El roce. Entonces el drag force. Está también el slack pull, ¿cierto? Y el drag force también actúa en la placa coaligante porque también se mueve. Las dos se mueven. Que esto subducta sobre esta es relativo entre ellas, ¿ya? Pero probablemente esta a veces se mueve para acá o para allá, y esta se mueve más rápido o más lenta, va a depender. ¿Ya? Entonces aquí también hay flujos. Se produce como hay un flujo de esta forma, que también se ve en el curso de geodinámica, se ve en el curso de fluidos, mecánica de fluido aplicado a la geociencia. Se produce un flujo de esta forma, y este flujo produce succión, ¿ya? Como presión negativa, succión, absorción de esta litosfera, y la levanta. Y acá se produce este flujo y produce presión hacia arriba, presión positiva, y la tira para arriba, ¿ya? Pero por otra parte tenemos el peso. Entonces llega a un equilibrio en que se forma un ángulo de subducción de acuerdo al balance entre estas fuerzas de succión y el peso de la litosfera que subducta. Entonces si hay rollback, se va a rellenar aquí con fluido, y también hay como, si esto se mueve para acá, también va a haber succión del continente, ¿ya? Por eso se habla de succión de la fosa. Entonces esto rota con un rollback, con el rollback va a generar un hueco, ¿cierto? O sea, ahí se ve. Entonces rota para acá y deja un hueco, ¿cierto? De fluido. Entonces esto va a producir succión también acá, y se va a mover, se va a tensionar la fosa, y se va ahí, con estas flechas. Y eso también produce mucha tensión, ¿ya? Mucha tensión y fallamiento normal. Entonces, estas son algunas fuerzas tectónicas para que tengan presente. Profe, ¿Sí? así, es justo. Es que tenía una pregunta si el slab rollback como que es lo mismo, tiene alguna relación como con la convección de la astenósfera, o es como aparte. No, la convección es transporte de masa que ocurre, puede ocurrir en la astenósfera, pero generalmente ocurre más profundo. Bueno, aquí ocurre en la astenósfera, por ejemplo. Se arma una pluma, por ejemplo, mejor. Aquí ya. Tenemos aquí el manto, el núcleo exterior, y generalmente las plumas más importantes Vienen de ahí. vienen de la interfase núcleo y manto. Claro. Porque aquí hay reacciones nucleares que transfieren mucha calor y se produce una baja densidad, y la baja densidad hace que suba la masa y se producen las celdas convectivas. ¿Ya? Entonces son las celdas convectivas que ocurren tanto en el manto inferior como superior. Es toda una masa. De hecho aquí este sería el manto inferior, este sería el manto superior, y el astenosférico. Aquí hay una especie de aceleración de la velocidad, y aquí es más lento la velocidad, porque es más viscoso. Aquí es más viscoso, aquí es menos viscoso, entonces se acelera, pero es todo el manto. ¿Ya? Y claro, aquí son transporte de masa. Las celdas astenosféricas, los flujos astenosféricos que hablamos acá, ¿dónde está? Son por el hecho de que se mueve la placa, ¿cierto? A ver dónde estamos. Si tú tienes un fluido estático, ¿ya? Y tú mueves la placa, ¿qué va a pasar con el fluido? Va a reaccionar, ¿cierto? Claro. Y ahí se forma esto subducta, ¿cierto?
Entonces subductan. ¿Y qué hace el fluido? Reacciona. Reacción. Este flujo es este. Ya, perfecto. Ahora, obviamente este es un flujo más caliente, no necesariamente tenga que transportar masa, puede que sí, pero está más caliente, entonces la litósfera, obviamente aquí la base va a estar más caliente, una vez que subducta la litósfera, va a estar más caliente en la base y arriba, y en el medio va a estar más fría. Porque aquí, como este flujo está más caliente, ¿cierto? Lo calienta por arriba y lo calienta por abajo. Pero como venía frío de acá, se va a mantener un poquito más frío en el medio, en el núcleo, en el centro. ¿Ya? Eso se puede ver con modelos de termodinámica que se ven en geodinámica y se puede calcular el flujo de la estructura de temperatura de la placa subductante. ¿Ya? Pero ese flujo es este, que son los flujos que ocurren, se llaman corner flow, porque son flujos esquina, porque esta es una esquina, ¿cierto? Una esquina estenosférica, o mantle wedge, dicen esto, cuña mantélica. Estos son flujos esquina acá, y este es flujo esquina oceánico. Y acá están las celdas convectivas de transporte de masa y volcanismo, ¿cierto? Aquí hay volcanismo, y forma el centro de expansión y todo eso. Bueno, algunos fenómenos de tectónica de placa. Por ejemplo, ustedes saben que, bueno, con por ejemplo, estaba Gondwana, ¿cierto? Pangea en el pasado, hace millones de años, y hubo un continental rift, ¿cierto? Un continental rift que produjo la separación de los continentes. Bueno, si uno ve el ciclo de Wilson, el ciclo uno puede partir por un continente. Tengo aquí un continente, y de alguna forma el interior de la Tierra se empieza a calentar y se forma una pluma. Entonces esa pluma empieza a debilitar el continente por debajo, lo empieza a hacer más débil, y lo empieza a romper por las celdas convectivas, y empieza a ver esto que se llama las celdas convectivas, la tensión, ¿cierto? El esfuerzo tensional, y se empiezan a separar. Y cuando se separa, se forma un valle central acá, se forma un valle central, y hay muchas fallas normales, y penetra el magma, ¿cierto? Penetra y forma al final un centro de expansión. Ahora esto, a medida que se va separando, va colapsando en la parte del valle central, porque la tensión produce colapso gravitacional. Entonces se forma un bajón, un bajo topográfico. Se sigue separando, y bueno, con el agua que llega de los asteroides y del clima, se forma un océano, ¿cierto? Y ahí tenemos un centro de expansión oceánico. Y después, a veces, ocurre, todo esto en escala geológica, ocurre que los centros de expansión se apagan. O sea, la celda migra a otro lado, y si se apaga, se deja de expandir. Se deja de expandir. ¿Ya? Y puede que además se redistribuyan las placas y cambien los movimientos entre ellas. Y bueno, aquí se deja de expandir, el océano ya no crece más, pero puede ser que ahora se redistribuyan el movimiento de las placas. Entonces esta masa o esta placa cambia, en vez de irse para allá, ahora se va para acá, y se produce una colisión continental, ¿ya? O sea, cierra el océano y se produce un choque continental, se mueve el océano y llegamos a un supercontinente, y después se repite el ciclo. Eso es el ciclo de Wilson, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce el ciclo? En realidad es por las fuerzas de calor en el interior de la Tierra, que a veces los centros de expansión migran, ¿cierto? Porque son plumas, ¿cierto? Migran y se apagan los centros y redistribuyen la dirección de las placas. Entonces eso fue lo que pasó con el Himalaya.
se apagó el centro de expansión, y ahí está, centro de expansión, Ocean Ridge, en el Océano Índico, y bueno, en realidad esto venía no me acuerdo bien de dónde venía la configuración de la India. Soy experto en la India. Creo que Eurasia, ¿ya? Y se separó y se cierra el océano, ¿ya? Se cierra este pedazo del océano. Lo mismo está pasando ahora con el Mediterráneo, ¿ya? África está migrando hacia Europa y está cerrando el Mediterráneo, y se va a cerrar el mar Mediterráneo y va a haber una colisión continental entre África y Europa. Algo así, y así, de esa forma los Alpes ya están creciendo, pero van a crecer mucho más cuando colisione más África con Europa, ¿cierto? Eso mismo pasa con el Himalaya. Entonces, es la India, estos millones de años atrás, que se acerca hacia Asia y colisiona continentalmente. Ahí tenemos litosfera continental. Esto es un fragmento que se separó seguramente aquí hubo Continental Rift, con, no sé si es Pangea, o sea, si es Gondwana o otro pedazo de continente, pero se separó y migra claro, hacia Asia, Eurasia, Eurasia, entonces debe haber sido Gondwana, un pedazo de Gondwana, migra y colisiona, ¿cierto? Aquí no hablamos de subducción, hablamos de colisión continental, porque no subducta tan fácil, o sea, subducta a la fuerza, pero produciendo una tremenda colisión, y genera esta tremenda cordillera que es el Himalaya. ¿Ya? Entonces son cosas especiales que ocurren. Profe, ¿Sí? en los márgenes convergentes como este, que es continente con continente, también me imagino que se produce sismo, ¿cierto? También tiene una acción... Sí, sí, sí hay sismos, pero no son más superficiales, son destructivos, pero no son mega thrust, porque no hay un contacto coherente no hay un contacto coherente como el oceánico subducción, en que subducta claramente y tiene un plano de falla más grande. Que se puede construir un plano de fallo más grande y por lo tanto un terremoto más gigante. Sin embargo, claro, esto produce sismos, pero son corticales, o sea, superficiales y pueden ser bien destructivos, lo que han ocurrido en China, porque son superficiales, pero no son, en magnitud no son tan grandes. Ya, perfecto. Otra cosa rara que pasa en tectónica de placa es fragmentación de la litosfera oceánica. O sea, yo tengo una litosfera oceánica que subducta, y esta se puede fragmentar o romper, tanto horizontal como vertical, bueno, a veces ambas, horizontal y verticalmente. ¿Cómo? Bueno, supongamos que la litosfera tiene que ser grande, o sea, grande y vieja, o sea, que ya lleva harto tiempo subductando, y si, por ejemplo, en un pedazo tiene más slat pull, tiene más peso, ¿cierto? Es como una hoja, ¿cierto? Tiene usted una hoja y por el lado derecho, por ejemplo, ustedes la tiran más, se puede romper acá, ¿cierto? Se puede romper, si tiene un poquito de debilidad, pero ustedes la tiran más por acá, porque acá hay más peso que acá, se va a romper. Lo que se tenga que romper, la parte más débil, ¿ya? Entonces, eso se le dice tear, de tirar, ¿ya? La placa subductante más profunda se separa de la parte superior más flotante. Entonces aquí además hay mucha tensión, porque esto produce, el slab pull produce tensión, ¿cierto? Y si tengo una parte de debilidad, por ejemplo, una zona de fractura heredada,
una preexistente, una falla preexistente, y aumenta mucho el slack pull, se puede romper, entonces ahí alcanza un equilibrio y entonces esto subducta más rápido, y esto queda como flotando y subductando más lento. ¿Ya? Es como cuando ustedes rompen la tensión de una cuerda, rompen la cuerda y la parte de arriba queda relajada y la parte de abajo se va más rápido. La que se estaba tirando más fuerte. ¿Ya? Esto son teorías, ¿ya? Para demostrarlo, bueno, hay que ver la evidencia, son cosas profundas además. Habría haber una anomalía térmica, una anomalía sísmica de baja velocidad, o volcanismo anómalo, cosas así. ¿Ya? Pero estos son cosas, aquí puse que son fenómenos, ¿ya? No es, puede ocurrir, ¿ya? Pero no es tan común. Otra forma de que se ocurra un fragmento de la litosfera es que sea vertical, es cuando, por ejemplo, tenga una... Claro, la zona de debilidad no es así, sino que es vertical. Por ejemplo, una zona de fractura. Una zona de fractura es cuando ustedes tienen una... Aquí tenemos el centro de expansión, ¿cierto? Centro de expansión, y muchas veces ocurre que hay un salto en el centro de expansión así, y esto es una falla transformante, ¿cierto? Esta placa se mueve para acá, esta placa se mueve para allá, centro de expansión para allá y para acá, centro de expansión para allá. Aquí se muestra, placa A se desplaza para la derecha, placa B se desplaza para la izquierda. Y aquí tenemos una falla transformante, o sea, hay cizalle. Ahora, una vez que yo me alejé de este segmento, que se llamaba esta zona falla transformante, me alejé, esto sigue siendo coherente porque esto se mueve para acá y esto también se mueve para acá. Pero quedó aquí una línea de deformación que se originó en las fallas transformantes. Entonces esto es como una paleofalla que ya no está activa, esta parte es inactiva, pero se formó en la falla transformante y se va para acá y se va para allá. Esta es la parte activa, aquí hay terremoto de strike slip, derrumbe, pero aquí quedó todo deformado, ya quedó una zona de debilidad. Bueno, esa zona de debilidad se puede activar. ¿Cuándo se puede reactivar? ¿Y cuándo se puede reactivar? Bueno, cuando los esfuerzos de slack pull son muy fuertes y la puede romper. ¿Ya? Romper. Esto explicaría también mejor los flats, o sea, las transiciones de flat slab. Hay gente que cree que el flat slab es continuo, o sea, tengo subducción plana y después tengo subducción normal, pero también puede haber un tremendo, digamos, una separación de la placa por una fragmentación. Bueno, y este caso es cuando se combina el B más C, ¿cierto? Un B es B más C. ¿Ya? B más C. Son casos especiales y para tenerlo presente. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se fragmente? Bueno, si se fragmenta, bueno, aparte de que el estrés, habría un rebote, ¿cierto? Si se rompe, la fuerza que estaba acá, o sea, la placa está acá, se iría para arriba y esta se iría para abajo, como un rebote elástico, y sería un elastic unbending, descarga elástica, claro, sería descarga, y ¿qué produciría la descarga? Que se rebotaría para arriba y produciría alzamiento a la placa que está acá arriba. Pero también puede producir que material tenosférico entre por los huecos, por acá, y produzca una anomalía térmica. Y esa anomalía térmica produce magmatismo anómalo y puede producir arcomagmatismo en el manto, en la corteza. Se cree que esto ocurre en los Alpes, ¿ya? Por ciertas rocas con una presión y temperatura media rara que ocurre en estas condiciones medias raras también. ¿Ya? Y
Y eso. O sea, eso puede, porque se penetra, se infiltra el flujo astenosférico y produce anomalías térmicas, cambia las condiciones de temperatura y produce reacciones metamórficas y puede producir volcanes anómalos. Profe, ¿Sí? entonces el flat slab del norte de Chile se podría deber a que la placa se fracturó, o sea, se fragmentó en esa zona y por eso no podría no haber volcanismo en esa parte. O sea, el flat slab se produce porque tenemos un ángulo de subducción plano, Ujú. subhorizontal, entonces la placa nunca alcanza los 150 kilómetros o 200 kilómetros de profundidad, entonces no se producen las condiciones de presión y temperatura Para fundir para la fundir profundidad. la placa oceánica, entonces no hay volcanismo activo. Ah, ya. Pero me refiero a que, sí, pero eso se da porque o sea, que haya quedado con ese ángulo tan plano se puede deber a que se cayó como la parte de abajo, entonces por lo tanto quedó más plana, que no alcanza esa, o se trancó por otra cosa. El ángulo de subducción se explica está dependiendo del balance, ¿ya? Del balance de el peso de la placa subductante y la fuerza de succión, el flujo astenosférico. Como decía, si la litósfera es muy pesada, va a subductar con un ángulo inclinado. Mientras más pesada, va a ser más vertical. Ahora, si las fuerzas de succión son muy fuertes, la va a succionar y la va a levantar. Entonces es un balance entre las fuerzas viscosas y las fuerzas de gravedad. Entonces, si las fuerzas viscosas son muy fuertes, se cree que eso pasa. Bueno, se cree que es una combinación, porque la placa oceánica entre Copiapó y Santiago subducta el Juan Fernández Ridge, Copiapó Ridge, y eso produce una anomalía de densidad haciendo que la litósfera oceánica sea más liviana. Eso es por una parte, pero eso debe ser como el 30%. El otro 70% es porque las fuerzas de viscosidad son muy importantes entre la Concagua y el Ojo del Salado, que son los volcanes más grandes. Ahí se creen que son más importantes las fuerzas astenosféricas y produce el flat slab. ¿Ya? Esa es la causa del flat slab. Ahora, la transición de flat slab a normal, se cree que, o sea, según los sismólogos, es continua, que no hay fragmentación. Pero, no sé, no creo que se pueda excluir eso, a menos que haya una ausencia de sismicidad acá. Ahí sí, o sea, que hay un hueco de sismicidad, porque a lo mejor lo que hacen aquí, ponen los sismos aquí y acá y los interpolan nomás. Claro. Y queda una placa continua. Pero si hubiera un gap, a lo mejor podría pasar esto. ¿Ya? Por eso queda la teoría ahí planteada. Otra cosa rara que ocurre en tectónica es el fenómeno de laminación. O sea, bueno, remoción del manto litosférico. Eso puede ocurrir de dos formas. Remoción del manto litosférico. Tres mecanismos han sido invocados para explicar la remoción del manto litosférico. Primero, subducción del manto. Segundo, delaminación y erosión termal. ¿Qué es lo que es subducción del manto? Bueno, este es un caso en que tengo aquí, claro, esto es remoción del manto litosférico. O sea, yo separo, tengo la litósfera, separo el manto de la corteza. A eso se refiere. Entonces, en casos especiales, toda esta parte de aquí son fenómenos, ¿ya? Si yo tengo una placa subductante, o sea, una placa cabalgante, acá, y la placa subducta de forma muy horizontal, y aquí se puede, cuando la placa es muy joven, la litósfera cabalgante actúa como wedge shape crater, que acumula la corteza, claro, acreciona la corteza de la placa subductante, la acreciona y la adiciona al continente y separa el manto de la corteza y que subducta solamente el manto.
Entonces ahí separé el manto de la corteza y eso es una remoción litosférica del manto. Esto es muy raro, ocurre en fragmentos muy chiquititos de la Tierra y es cuando la placa subductante es muy joven. ¿Dónde ocurre eso? En el punto triple. En el punto triple tenemos placa súper joven, ahí está. Aquí tenemos el punto triple, ¿ya? Entonces tenemos el centro de expansión, la dorsal de Chile, falla transformante, dorsal de Chile, falla transformante, centro de expansión, punto triple, y aquí este pedazo, que se me olvidó el nombre, la península de Taitao está acá, esto es el complejo, creo que el complejo ofiolítico Taitao, y es como la corteza que se obductó, o sea, se separó del manto como acá, que venía por acá y se adicionó al continente, y el manto salió solo para abajo. ¿Ya? Obducción, es el nombre más geológico. Obducción es lo contrario de subductar. O sea, subductar es cuando aquí el manto subducta, se va por debajo. Eso es subductar. Obducción es cuando se va por arriba. Entonces aquí la corteza superior se va por arriba, se presiona. Y ese es el pedazo que vemos aquí. Ahí. Entonces cuando hacen terrenos o sea, los geólogos en la península de Taitao pueden ver pedazos de litósfera, de corteza oceánica en tierra. Y es raro, porque cierto, uno no esperaría ver corteza oceánica en tierra, sino que en el mar, por eso es oceánica. Pero eso ocurre solamente en casos especiales como este. Obducción. ¿Ya? Otro caso de remoción en masa es la delaminación. Delaminación es cuando se separa el manto entre, o sea, tengo el manto y se separa entre sí mismo. Por ejemplo, aquí tengo el manto, se forma una zona de debilidad y se separa así. O sea, entra la astenósfera. O tengo acá un manto muy pesado, y estos son modelos, ¿eh? ¿Ya? Pueden ustedes dudar de su existencia como totalmente válido, pero son ideas, y como siempre, método científico hay que encontrar evidencia, discutirla y ver si tiene sentido o no. Pero todo depende de la evidencia. Si tengo este caso más claro, voy a partir por de la derecha. Si tengo aquí convergencia, por ejemplo, tengo el Oande aquí, tengo el manto continental, y acá tengo por la convergencia, tengo mucho esfuerzo acumulado por mucho tiempo y se debilita la litosfera, y pasa el tiempo y se produce una separación, un debilitamiento, o se produce inversión tectónica que pasa de convergencia, después pasa a tensión, si hay tensión entonces se separa y se delamina el manto. ¿Y de dónde sale esta idea? Bueno, eso es cuando los mineros encuentran minerales en un lugar muy raro. Hay yacimientos en lugares muy raros. ¿Por qué? Porque dicen que aquí los minerales se formaron a presiones de temperatura alta y presión baja que no esperarían formarse en estos lugares, excepto si hubiera delaminación, porque si hay una ventana astenosférica, o sea, al romperse esto y entrar en la astenósfera, produce un flujo térmico que baja esta región y cambia las condiciones de presión y temperatura y produce mineralización anómala. ¿Ya? Este es un caso de delaminación. Otro caso, ese es el de la izquierda, en el cual tengo un súper engrosamiento de la litósfera y cuando yo tengo unos flujos muy fuertes, flujo astenosférico, ¿qué pasa cuando los flujos son fuertes? Son de mucho caudal o mucho volumen. Como son calientes,
lo que hacen es bajar la temperatura, es producir una especie de fusión y se empieza a debilitar la litósfera, se empieza a adelgazar. Recuerden que la litósfera está definida por una isoterma, la base. Entonces, si yo agrego calor, esa isoterma se va a subir, porque está más caliente. Porque la temperatura se quiere a 1300 y esto viene caliente, aquí no van a haber 1300, van a haber 1600, entonces 1300 va a subir. Entonces se produce esta cosa que se llama erosión termal. Entonces yo debilito la litósfera por la calor, o sea, por el calor, se hace más delgada en algunas partes, va a depender del flujo, y una vez que el flujo es tan grande y forma estas cosas, se puede hasta delaminar, o sea, separar este pedazo se puede separar del manto de arriba. ¿Ya? Son cosas raras, pero yo se las paso nomás y ustedes las... O sea, va a depender de la zona de estudio, si es que puede ser o no puede ser. Y, claro, aquí la delaminación por acortamiento y por inversión tectónica, aquí hay un modelo publicado de Armijo de 2010, de tectónicas de Chile Central, placa en Santiago, placa subductante, y ellos colocan una tremenda falla acá en los Andes, está la cuenca de los Andes, aquí está el arco, me imagino que esto es el Trasarco, y esta tremenda falla por la convergencia y se produce aquí el detachment o esto, ¿ya? Y después puede producirse delaminación. ¿Ya? Según ellos tienen los datos y la evidencia que podría haber este proceso, al menos incipiente, no a este estado, ¿no? Pero en este estado, que va a ser esto después, en el futuro. Profe, ¿Sí? y cuando llegue a como al de la imagen derecha de abajo, podría pasar lo que pasó en India cuando se separó de África, ¿o no? O eso ya es como otro caso. Lo de la India es un continental rift. ¿Sí? Es ¿Igual se podría producir por esto? Como que al final venga este color del manto a separar. No creo, porque lo que pasó en la India es más como una separación. Claro, esta es la India. A ver. Es más como esto. O sea, yo tengo el continente y tengo una celda convectiva. Uh-huh. Y esa celda empuja para allá y para acá. No es romper el manto simplemente. ¿Ya? Aquí hay una separación maciza de dos placas. Una formación de dos placas que se separan. Y se rompe el continente, ¿cierto? Y uno se va para allá, otro se va para acá. En este caso, se rompe el manto, se fragmenta el manto, ¿cierto? Pero igual esto para allá, para acá, no se separan, digamos. O sea, Yeah. se forma un hueco nomás. Uh-huh. Pero esto sigue moviendo, la Sudamérica se sigue moviendo todo Sudamérica se mueve encima está un pedazo nomás, toda Sudamérica se mueve hacia el oeste y Nazca se mueve hacia el este. Entonces sigue habiendo convergencia y no separación. Yeah. ¿Ya? O sea, lo que sí puede pasar es que cuando se separa, se forma este hueco y ahí entra la astenósfera, como se muestra acá, produciendo anomalías térmicas y produciendo volcanismo anómalo o magmatismo anómalo y mineralización anómala. ¿Ya? Eso puede pasar. Y el otro mecanismo, erosión termal, bueno, aquí están las consecuencias de la delaminación. Calentamiento y fusión parcial, ¿cierto? Como entran los flujos astenosféricos, que son calientes. El magma puede introducirse dentro de la corteza, ¿cierto? Produciendo plutones post-orogénicos, ¿cierto? Plutones son intrusivos, de gran tamaño. Y bueno, y además que también, como esto es caliente, acá esto se baja la densidad. Y si baja la densidad, ¿qué creen que ocurre? Cuando tengo una roca más densa, más liviana,
Sube. Sube. Y eso produce alzamiento. Por eso alzamiento isostático. Entonces va a haber alzamiento, cambia el régimen de esfuerzo. Eso. Esas son las consecuencias de la introducción del flujo estratosférico. Erosión termal. Bueno, erosión termal ya lo expliqué. Es cuando tenemos esto. Cuando tengo un flujo, que sea por el motivo que sea, se acerca a la litósfera, calienta el medio, y esto se adelgaza la litósfera. Por eso hablamos de erosión, porque si teníamos una litósfera de espesor de 100 kilómetros, pero con el flujo estratosférico la calenté, se hizo más delgada. Eso es una erosión, pero es una erosión termal, ¿ya? No tectónica. Tectónico es cuando es por fricción de las placas. En este caso sería termal, ¿ya? Otro ejemplo es cuando yo tengo una litósfera que pasa por un punto caliente, un hotspot, ¿cierto? Como Hawái, como Juan Fernández, como Isla Pascua. Entonces, ¿qué produce esta tremenda pluma, que es un punto caliente? La adelgaza. Adelgaza, ahí está. Adelgaza la litósfera. ¿Ya? Y eso a esto también se le llama reseteo termal. ¿Por qué? Porque esto, cuando se formó la litósfera oceánica, se formó en un centro de expansión caliente en ese momento. Después se alejó el centro de expansión, se enfrió, y después vuelve a pasar por un punto caliente, en algunos casos, y se forma un arco de isla, pero ahí se produce una nueva experiencia térmica, por eso se llama reseteo termal, ¿ya? Y se produce erosión termal. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos, ¿ya? Para que tengan reseteo termal, erosión termal, delaminación, obducción, ¿ya? El vocabulario que vamos a ocupar. El ciclo de Wilson ya lo expliqué, ¿cierto? Y yo creo que con esto estamos bien para como repaso ya de tectónica de placas. ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta aquí, profe. Ya, entonces avancemos a la litósfera oceánica, pero en detalle. Litósfera oceánica. A ver, creo que está mejor. Bueno, yo subí los apuntes, ustedes lo vieron, ¿cierto? Material docente. Sí. Clase 3. Ya. Bordes divergentes. Vamos a ver en esta clase y la próxima. El centro de expansión. Es donde nace la litósfera oceánica. Y cómo es el centro de expansión, cómo es el proceso de la génesis de la litósfera oceánica. Bueno, primero decir que, como dije también hace un rato, que tengo el centro de expansión y muchas veces hay saltos. O sea, el centro de expansión no es una línea continua en toda la Tierra, sino sería como toda la Tierra, sería todo un cinturón de la Tierra, ¿cierto? Tiene pedazos y tiene discontinuidades. Y después puede tener otra discontinuidad. Y después se acaba, en algunas partes. Bueno, la cosa es que estos saltos son, estos saltos de centro de expansión, son por las complejidades de la pluma de las celdas convectivas, que son tridimensionales. ¿Ya? Esa es una cosa, son tridimensionales y producen estos saltos de los centros de expansión. Y son lineales más encima. Es un fenómeno que no se sabe por qué, es un misterio, que son tan lineales. Podrían ser más así, ¿cierto? O asá, pero son súper lineales. ¿Ya?
bueno, y esta distancia, por ejemplo, este es un centro de expansión, este es un centro de expansión, lo que está acá es una falla transformante, y lo que está acá es una zona de fractura, ¿cierto? Ahora, ahí se muestran las celdas convectivas. Esto está muy exagerado a la vertical, por eso se ve así. Obviamente aquí está más levantado, porque aquí está más caliente, más denso, y después se empieza a profundizar. Pero este es un cartoon nomás, pero es para mostrar el concepto de Sprain Center Offset. ¿Qué es el offset? Es una distancia en metro, kilómetro, entre este eje y este eje. Eso es el Sprain Center Offset, o distancia entre centros de expansión. ¿Y cuál es la relevancia de esta distancia? Bueno, mientras más grande el offset, va a ser mayor la diferencia de desnivel topográfico, porque está más caliente, aquí está más profundo, ¿cierto? Que hay un desnivel topográfico. Y lo otro es que aquí va a estar caliente, acá va a estar frío, pero acá va a estar caliente. ¿Ya? Entonces me genera aquí una anomalía térmica. ¿Ya? Queda más claro en esta forma. Aquí tenemos en el Pacific Rise, en el centro de expansión Pacífico Oriental, a los 8 grados, 9 grados norte, el centro de expansión, el falla transformante, de hecho se llama Siquelros, bueno, se le puso este nombre, Siquelros Earthquake Fault Zone, pero falla transformante, Transform Fault, esto, y aquí tenemos centro de expansión que continúa. Entonces, de este punto a este punto sería el offset, ¿cierto? Sería el Sprain Center Offset. Ahora, en planta, sería centro de expansión, ahí va, falla transformante, ahí va, centro de expansión, ahí va. Placa B, que sería la placa Pacífico, para allá. De acá debe ser la placa de Cocos, me imagino, Estados Unidos. Hacia la latitud, placa de Cocos, hacia la derecha. Placa A, placa B. Aquí está la falla transformante, ¿cierto? Y aquí estaría, esta línea punteada sería la zona de fractura. Esto fue activo cuando estuvo acá, pero como se corrió para la izquierda, quedó inactivo, pero quedó deformado, deformación permanente. Lo mismo ocurre con esto, en forma simétrica, zona de fractura, línea punteada, se movió para la derecha. Por eso aquí es una fractura paleofalla transformante. ¿Ya? Ya. Pregunta, si estoy parado en este punto, ¿cuál es la edad de la placa? Muy joven, o sea, por no decir cero. 0, ¿cierto? Si yo estoy parado aquí, también, ¿cierto? También. Ahora, si estoy parado acá, no va a ser 0, ¿cierto? No, Porque porque... avanzó todo esto. Ujú. Supongamos que sea t. Entonces aquí va a haber 0t, va a haber un contraste de edad, 0 y t. Ese delta t está relacionado directamente con el offset, ¿cierto? Porque mientras más grande el offset, el t va a ser más. ¿Más frío? La temperatura va a ser más, o sea, la edad va a ser más grande. Grande, acá. Aquí tengo, ya, ahí lo voy a explicar en detalle. Ya, entonces, ya está explicado. Está claro lo que es una fractura y falla transformante, la diferencia, ¿cierto? Ahora, en el centro de expansión es activo, ahí hay esfuerzos, mecanismos focales normales, tensionales, y en la falla transformante hay terremotos de rumbo, strike slip. O sea que hay tensión, acá hay transtensión, o sea, tensión mezclado con rumbo, cuando es así, pero este es raro, yo nunca he visto, son muy raros estos así oblicuos, realmente son, puede ser, pero a lo mejor todo va así, o sea, está todo rotado, no creo que sea del derecho y después rotado, pero es un ejemplo nomás.
Y después aquí hay tensión. Entonces, en los centros de expansiones, aquí va a haber tensión porque se separa para allá, se separa para acá, hay esfuerzos normales, ¿cierto? Pero aquí, en la falla transformante, hay esfuerzos de rumbo. O sea, y hay terremotos de rumbo, strike slip. Si uno plotea la sismicidad en el océano, va a aparecer todos estos eventos que están justo alineados con el centro de expansión, a veces por la... Bueno, estos son intraplacas, esto, ¿ya? Pero son los menos. La mayoría está alineada con el centro de expansión y define el plano o sea, el eje del centro de expansión. ¿Ya? Esto es en el Atlántico. ¿Ya? Bueno, de ahí, esto fue una de las evidencias que validaba la teoría de tectónica de placas. Bueno, volviendo al tema del centro de expansión. Tengo aquí yo la placa A y la placa B. Entonces, como dijimos, tengo edad cero aquí en el centro de expansión y aquí también, porque estos dos son centros de expansión. Si me paro justo aquí, voy a tener una edad T grande, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener 0, porque estoy en el centro de expansión, pero justo acá voy a tener una discontinuidad en edad que va a ser T. Si yo me paro más lejos, aquí, T1, mido aquí, tengo edad T1, y acá tengo edad T2. La diferencia entre T1 y T2, ¿les queda claro que va a ser T? Sí. Sí, porque todo esto es un sólido, ¿cierto? Se desplaza para acá y esto queda constante. Claro. Queda acá. Entonces, de ahí viene el concepto de offset termal, le dicen también, porque de la edad termal, o también le dicen contraste de edad, porque esto es una zona de fractura, esta línea punteada es una zona de fractura. Entonces me paro en zona de fractura, y la zona de fractura va a tener implícita, impregnada, un dato que es el contraste de edad. Nació gracias a la falla transformante, que tenía un offset T. Entonces yo me paro en cualquier punto de la zona de fractura, y siempre va a ser, esto va a ser T veces más joven que lo de arriba. O sea, T1 menos T2 va a ser T, en cualquier punto. En cualquier punto. Entonces eso me dice qué tan grande fue el offset donde nació esta zona de fractura, y mientras más grande sea el offset, más grande va a ser el contraste de temperatura. Y mientras más grande sea el contraste de temperatura, o sea, de edad, va a haber más diferencia en temperatura, pero también va a haber más diferencia en desnivel topográfico, porque una va a estar más arriba Que la otra. que la otra. ¿Ya? La más joven va a estar más arriba, ¿cierto? Sí, la más joven va a estar más arriba. Entonces, eso es el concepto de thermal offset. Profe, ahí me queda una pequeña duda. Es que, ya, acá tenemos, ¿cierto? En la parte donde tenemos T1 y T2, tenemos la placa A, que es un poco más vieja, avanzando hacia, digamos, el este, igual que la placa B, que es más joven, pero también avanzando hacia el este. Si estas dos placas están avanzando hacia la misma dirección, pero a distinta velocidad, ¿ahí no se produce también un cisalle? Sí. A ver, una cosa, claro, hay dos conceptos. ¿Ya? Está el concepto, generalmente una placa es coherente, ¿cierto? Y como sólido debiese moverse a la misma velocidad en todas partes, como un sólido. Pero esa velocidad es medida con respecto a un sistema de referencia de otra placa, ¿cierto? Que está, claro. Por ejemplo, supongamos que esto sea Nazca y esto es Antártica, y acá tenemos Sudamérica. Entonces, claro, con respecto a Sudamérica, que se mueve con cierta velocidad constante, obviamente va a cambiarse ahí un azimut y todo eso, pero sería más o menos constante. Eso es una cosa. Otra cosa es la tasa de expansión.
La tasa de expansión es la tasa a la cual se genera la corteza oceánica. ¿Ya? Entonces, ahí hay una especie de... y a veces la tasa de expansión es más rápida en algunos lugares que en otros. ¿Ya? Se forma la corteza más rápida que en otros. Y ese cisalle no se observa. O sea, esa diferenciación de velocidades, porque al final tiene que alcanzar un equilibrio entre todos los campos de velocidad. No se observa los cizalles fuera de la falla transformante. O sea, si hubieran cizalles importantes, habrían terremotos. Claro, se generaría sismo. De strike slip. Y no hay. O sea, aquí, este quizás sea intraplaca, ni siquiera cizalle. Ya, quizás que sí, pero habría que verlo. ¿Ya? Es una anomalía. Entonces, es muy raro encontrar terremotos en falla transformante, en zona de fractura, excepto cuando la zona de fractura se reactiva cuando nos acercamos a la fosa. Cuando nos acercamos a la fosa, ahí los esfuerzos normales de slab pull crecen y se puede reactivar la zona de fractura y pasa de ser inactiva a activa. Ya, claro. Pero esto, claro, no hay, ahora, pueden ser, si uno mira por milímetros, este punto con este punto, probablemente no sea la misma velocidad, pero debe ser muy chica la diferencia, milímetros o 10 elevado a menos 3 milímetros la diferencia por una cosa geométrica. ¿Ya? Pero generalmente se comporta como un sólido. La litósfera. De hecho, de esa teoría electrónica de placas, la litósfera se comporta como una placa rígida, ¿cierto? Una capa rígida que es capaz de transmitir esfuerzo por cientos de kilómetros. Pero cisalles oceánicos no hay evidencia. Ya, perfecto. Ya. Lo otro es génesis, ya. Génesis de la litósfera oceánica. Va. Me mareé. Claro, ya. Expliquemos un poco esto. El centro de expansión. Nacen de las celdas convectivas, ¿cierto? Yo tengo una celda convectiva aquí que nace en el núcleo, se forma esta celda, viene la convección del termal, entonces se forma una masa tremenda, ¿cierto? Fundida que sube y se genera una cámara magmática. Esta cámara magmática se diferencia entre sí, ¿ya? ¿Cierto? La más densa se queda abajo y la menos densa sube y se forma esta otra cámara magmática. Y esta, digamos, aquí está la litósfera oceánica, fíjense cómo se adelgaza. Se adelgaza, ¿por qué? Porque tengo una anomalía térmica y la isotermia en los 1300 sube, ¿cierto? En realidad suben todas las isotérmicas. Bueno, tengo aquí este melting, que es esta celda ascendente, upwelling le dicen también, ¿ya? Y tengo esta otra cámara, y aquí recuerden que hay tensión, ¿cierto? Hay esfuerzos tangenciales de tensión, porque la celda va para acá, se expande, hay wrist push, como nos muestran estas flechas. Entonces hay un wrist push, se abre, por los esfuerzos normales, se produce colapso gravitacional y se forma un valle. ¿Ya? Un valle local, en el eje de centro de expansión, pero fíjense que está todo levantado, sí. O sea, a escala regional está levantado, y a escala justo en el eje hay una depresión que es el valle central, que es producto del colapso gravitacional debido a la tensión de los esfuerzos. Y como hay tensión, hay mucho fracturamiento, fallamiento. ¿Qué creen que pasa por esa fractura? Porque si se rompe, aumenta la permeabilidad. ¿Y qué va a pasar por esas permeabilidades? ¿Ingresa agua? Ingresa agua y el magma sube, ¿cierto? Ah, claro.
sube, se introduce por las cañerías o por esas porosidades. Ujú. Llega el magma hasta el agua, de hecho. Y ahí se producen las lavas, las pirolavas, lavas almohadilladas. Ujú. Entonces se forma una capa extrusiva, volcánica, de las lavas almohadilladas, y después tenemos otra capita que se llama de los diques, que es intrusiva, y después tenemos otra capita del gabbro, y esa sería la corteza. Entonces tendríamos lavas, o sea, tenemos pirolavas, después tendríamos diques y después tendríamos gabbro. Y acá en el manto, esto sería el manto litosférico, es más roca de máfica, alto magnesio, que sería peridotita. ¿Ya? Eso vamos a ver después en detalle, pero lo importante es que se acuerden de esto, que como hay tensión por el ridge push, se abre y se forma mucho enfallamiento. Todas estas fallas son paralelas, o sea, están en tres dimensiones, son paralelas al centro de expansión. Y como se desplaza la litosfera para acá y para allá, se va moviendo se quedan remanentes estas fallas y estos ejes de falla, si se quiere, y a medida que se aleja se empieza a enfriar, y como se enfría se empieza a profundizar, la sedimentación empieza a cubrir las rugosidades y ya se empieza a poner más suave el piso oceánico. ¿Ya? Y tendremos una cámara magmática acá y acá. Hay una separación de las cámaras magmáticas porque tienen distintas presiones y temperaturas, y al haber una separación de cámaras magmáticas con distintas condiciones de presión y temperatura, producen distintas rocas. Por eso la parte de la corteza es más de gabbro, esa es máfica, y acá tenemos ultramáfica, que es la perioditita, y después tenemos extrusiva las lavas y intrusiva los diques. ¿Ya? Claro, ahí está. Aquí se ve el Valle Central, el Rift Valley. ¿Ya? O sea, el Rift Valley, no el Valle Central está en los continentes. Aquí se colapsa por la tensión, se generan las fallas que son todos estos bloques, y claro, y por aquí penetra el magma. ¿Ya? Y tenemos todo aquí se producen los terremotos tensionales. Aquí, lo que le hablaba yo, una vez que es capaz el magma de ascender hasta el agua, hasta la superficie, se forman estos lava flows, flujos de lava, o pirolavas. Ahí, este está mejor, está bonito, ¿cierto? Se ve claramente un lava almohadillada. Abanico, no sé, formación de abanico de lava. Ustedes lo han visto quizás en los volcanes, cosas así. Es cuando, esto es el agua, esto que está acá arriba del agua, y ahí está saliendo el magma y se enfría el tiro y queda de esta forma. ¿Ya? Entonces, pirolava es la parte extrusiva, la parte más exterior, y abajo del pirolava están los diques basálticos, intrusivos, y la suma de las pirolavas más los basaltos, los diques basálticos, forma lo que llamamos, y no lo olviden, corteza oceánica superior. ¿Ya? Corteza oceánica superior, o en sísmica se le conoce como capa 2. Capa 2. Si hay una capa 2, ¿cuál sería la capa 1 y la capa 3 entonces? No hay primera sin segunda, bueno. Ahí está la corteza. La primera podría ser la continental, ¿o no? Porque igual flota sobre la oceánica. No, el continente, aquí no hay nada de continente. Estamos 100% en el océano. Oh. Estamos 100% en el océano, ya, muy lejos del continente. ¿Cuál sería la capa 1? Bueno, los sedimentos. ¿Ya? Los sedimentos que están arriba de la corteza oceánica serían los sedimentos. ¿Ya? A ver, voy a mostrar aquí el tipo. Ahí está
un diagrama de complejo fiolítico, sería los sedimentos de la capa 1, la capa 2 sería la corteza superior. Esto está malo, ya lo voy a arreglar. No, está malo. Sería la suma de pilobasalts y basalt, o sea, lavas almohadilladas y los diques basálticos. Esa sería la corteza superior o capa 2. No olvidar que las las lavas almohadilladas son extrusivos y los diques basálticos son intrusivos. ¿Ya? Estos son extrusivos y estos son intrusivos. Pero estos dos forman la corteza superior, o capa 2. Capa 1, los sedimentos. ¿Ya? Esto está un poco enredado, lo voy a explicar. Voy a cambiar estos números. Pero bueno. Aquí tenemos entonces los pilobasalts, esta región. Después tenemos el sheet dikes, o diques, los sills, ¿cierto? Los diques, ¿no? Verticales, que son intrusivos. Entonces, esto más esto forma la capa 2. La capa 3 es el gabbro, ¿ya? El gabbro. Y aquí se forma la cámara cromática más superficial, que esta. Esa. Entonces, cuando cristaliza esto, aquí, en realidad esto es un esquema nomás, ¿ya? Pero cuando cristaliza, hay una diferenciación entre gabbro y sheet dikes, los diques, o diques basálticos. Y aquí pasamos a roca máfica, ya, más rica en magnesio. Esta roca obviamente es intrusiva, ¿cierto? Porque cristaliza en profundidad, no tan profundo, pero en profundidad, y gabbro. Forma el gabbro, que es la capa 3, ¿ya? Abajo del gabbro está el manto, sería el mojo, la discontinuidad del mojo con la corteza oceánica, y tendríamos el manto de la periodicita, que es ultra máfica, o sea, tiene mucho hierro y magnesio. El espesor de la corteza superior es como entre 1,5 y 2 kilómetros. El espesor de la pilo basáltico, de las lavas almohadilladas, es como, se le llama 2A también. 2A es 400, 600, y del puro, de los diques basálticos es 1,4, 1,5, de ese orden. Se la suma de la capa 2A más 2B es como 2 kilómetros. Esto es en promedio. Y del gabbro, que es la capa 3, es 3,5, 4,5, 4, de ese orden. ¿Ya? Ahora, el gabbro es mucho más homogéneo, más rígido, más denso, y el sheet dikes es más heterogéneo, pero el pilo basal es aún más, tiene mucha porosidad, más heterogéneo todavía. O sea, mientras más arriba, más heterogéneo, mientras más profundo, más homogéneo. Entonces tenemos sedimento, pilobasalto, dique basáltico, gabbro, y después el manto superior, peridoquita. ¿Ya? Ahí están las almohadilladas, diques en capas. Ese es el dique en capas. Diques interconectados alimentan el pilobasalto. Estos diques alimentan para arriba el dique basalto. Después está el gabbro y la periodicita. ¿Ya? Esto es el complejo fiolítico que es representativo, aquí está, ¿cierto? El centro de expansión. Es una muestra de la corteza oceánica. Bueno, y esto es el manto. ¿Ya? Entonces, pilobasalt más basalt dique basáltico forman la corteza superior, el gabbro, la corteza inferior, después viene el mojo, que es un salto brutal de densidad, por un aumento de
magnesio y hierro, y viene el manto superior, perioditita. Y arriba es capa sedimentaria. Entonces, el borde superior o el contacto entre corteza superior y corteza inferior coincide con el borde superior de la cámara magmática. ¿Ya? En geofísica, las velocidades de la capa 2 o la capa superior, que son las lavas almohadilladas y los diques interconectados, oscilan entre 5,1 más menos 0,6 kilómetros por segundo. El Gabbro, 6,8 más menos 0,2. El manto, 8,15 más menos 0,2. Estos valores tienen que recordarlo porque cuando vean los papers van a ver modelos de velocidad. Entonces, para interpretar los modelos de velocidad tienen que saber los órdenes de magnitud de velocidad de las rocas. ¿Ya? La velocidad del agua es 1,5. De los sedimentos es 2,1 más menos 0,7. Del basalto, 5,1 más menos 0,6. Y Gabbro, 6,8 más menos 0,2. Estas son las densidades. La densidad del agua es como 1, los sedimentos es como 2, 2,100, o sea, 2,1 o 2100 en kilómetros por cúbico. Basalto 2600, 2700, Gabbro 2800, 2900 y del manto 3300. Eso en densidad. Y los espesores, pero estos espesores son solamente válidos para la corteza oceánica, ¿ya? Si estamos en otro ambiente va a cambiar. El espesor promedio del océano es 4,6, pero eso es un promedio. Obviamente, si estoy cerca de la costa va a ser mucho menor. Los sedimentos va a depender de la tasa de sedimentación, así que es muy variable. Y el basalto, es la capa 2, como les dije, es como 1,6 más menos 0,7, como 2 kilómetros. Gabbro, 4,7 más menos 1,4. Bueno, y el manto es, bueno, está fuera de la corteza, así que no sé. El manto está el manto superior, el manto inferior, el manto astenosférico, el manto litosférico. Es otro tema, ¿ya? Pero esto es la corteza oceánica, ¿ya? La capa 2 está caracterizada por un fuerte gradiente, porque es más heterogénea. Ahí está la capa 2. Es más heterogénea, porque está más fracturada. Y tiene alta porosidad. La capa 3, que es el Gabbro, es más homogénea, y el Gabbro, ¿cierto? Y después pasamos a la periodita, que hay un salto, y pasamos al... Estas son velocidades, ¿ya? Esto es profundidad. Hay mejores dibujos que este. ¿Ya? Ya lo voy a dejar hasta acá la clase, podemos repasarlo el lunes también un poco, pero esta es más o menos la estructura clásica de la corteza oceánica. Vamos a repasar los valores numéricos de las velocidades, porque va a ser como nuestra forma de poder ver o inferir corteza oceánica en los modelos geofísicos y hacer las interpretaciones que tengamos que hacer. ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta acá, profe. Ya. Ya, pues. Voy a tratar la próxima semana de subir los papers para que lo empiecen a elegir, pero todavía tenemos harta materia por pasar. Ya. Ya, pues. Que les vaya bien, nos vemos el lunes. Chao. Igual, profe, nos vemos, muchas gracias. Chao.